Gente de todo el mundo que se congrega en el avivamiento de la calle Broadway. Esto es River, esto está pasando aquí, en algún rincón de Anaheim, California. Hagan así, saluden a todo el mundo así, a todo el mundo que nos está mirando de otras partes. Mirá qué lindo que se ve. Y alguno que se escapó y dice, ¿mira dónde está? Alguno que no quiso pagar en su país, te agarra acá el Hacienda. Gracias por estar, por ser tan fieles, como digo siempre. Gran fiesta estamos teniendo, le cuento a los que están del otro lado de la pantalla, una gran fiesta que comenzó hace poquito más de una hora. Y nosotros ahora nos conectamos para compartir lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Antes te quiero contar que River Misiones nunca se ha detenido, mucho menos durante la pandemia, y hemos enviado ayuda a gran parte del mundo. Se lo estaba contando recién a la congregación local. Una de las ayudas que hemos enviado, pero sistemáticamente, todos los meses, durante ya casi 3 años y algo, es India, la querida India, la golpeada India. Van a ver ustedes imágenes ahora que nuestra ayuda ha llegado a estos chiquitos de un lugar llamado Chinadaban. Chinadaban es en la ciudad de Palsa, en el estado de Andhra Pradesh. El estado de Andhra Pradesh están estos chiquititos donde no tenían para comer, comían a veces literalmente día por medio. Y entonces estos chiquititos que vienen en un orfanato, más otros que llegan a comer diariamente, lo están haciendo ahora porque nosotros los apoyamos. Y apoyamos también la construcción de la escuela. Ellos no tenían escuela. Ustedes saben que es un país con mucha pobreza. Creo que esa pobreza tiene mucho que ver también con la religión, con las creencias. Entonces nosotros hablamos de un Dios que prospera, que bendice. Todo esto nosotros lo hemos solventado desde aquí. Ellos no podrían nunca jamás construir los ladrillos. La escuela no tenían sitio para reunirse, para educarse, y nosotros enviamos todos los meses y ellos nos envían los reportes. A veces dicen perdón, que las fotos no tienen la calidad, pero nosotros le decimos no importa, queremos saber, queremos que nuestra iglesia sepa que mientras que aquí das tu pequeña semillita en Anaheim o desde cualquier parte del mundo, nosotros alimentamos a esta familia. Es una zona, ojo, que ser cristiano no es fácil, ¿eh? Ahí están nuestras bolsas. Como verán, no se puede hacer esas bolsas bonitas, azules, que digan River, como lo hacemos en el resto de las naciones, porque aquí no hay tiempo de nada. Cada centavo vale para transformarse en arroz, en comida, en frijoles, en lo que sea. Y estamos muy felices de enviar, y ellos ni te cuento. Continuamente nos mandan saludos, nos dicen estamos felices, nadie se acuerda de nosotros. Y siempre está eso, que cómo es que nosotros, en teoría, tenemos otro Dios y sin embargo los ayudamos, los bendecimos. Tenemos al único Dios, al Dios que bendice, al Dios que prospera, al Dios que no falla, y es un placer ayudar. Y después, antes, ya viene el mensaje, tenemos también con fallas de origen, pero lo vale por el valor histórico que tiene esto. 1 minuto donde no vamos a entender mucho, porque están hablando en su idioma, pero lo que nos dicen es muchas gracias River, y nos mandan saludos los chiquititos, los enanos, fíjense. Ahí dijeron gracias River. Chiquito, y es maravilloso saber, ¿no? Como, a mí lo que me apasiona, no sé si les pasa lo mismo, es que es gente que a lo mejor nunca uno va a conocer. Jamás nos vamos a encontrar con esos chiquititos cuando se hagan adultos. Capaz que nunca nos vamos a cruzar en esta tierra. Pero algún día, yo sé,
si hay una fila de agradecimientos en los cielos, si hay un momento en que nos vamos a poder juntar y ahí van a estar los niños de Camboya, los de Somalia, los de Uganda, diciendo gracias, no te conozco, pero mientras que estábamos en la tierra tú me ayudaste a comer, a alimentarme, a que no me faltara nada. Yo pienso que si hay un momento de agradecimiento vamos a sentir el corazón inflado. Y gracias a todos los que siembran para que esto sea posible. ¿Estamos listos? Diga conmigo, estoy listo. Muy bien. Siempre he mantenido la idea, la manera de pensar, que a medida que crecemos espiritualmente, vamos cambiando, vamos mutando, pero siempre seremos nosotros mismos, aunque lo que te estoy diciendo parezca un contrasentido. O sea, una semilla de higo puede crecer y convertirse en una higuera. O sea, cambia de forma, ya no es una semilla, ahora es una higuera. Pero nunca se va a transformar en un rosal. Puede llegar a ser una higuera sana, una higuera atrofiada, pero nunca va a ser un roble, un pino, un nogal, por ejemplo. Entonces, es bueno recordar que nunca Dios va a querer que seamos otra persona. Dios no nos creó para que seamos otra persona de la que somos. Él diseñó nuestro temperamento, nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros circuitos cerebrales, la manera en que pensamos es un diseño de Él. Nuestra singularidad es producto del diseño de Dios. Somos singulares, somos distintos. Algunos piensan que si crecen espiritualmente, que si vienen más seguido a la iglesia, se relacionan más con Dios, se van a convertir en alguien distinto, en alguien más. Pero Dios nunca desecha su materia prima. Nunca desecha lo que Él gestó desde el vientre de nuestra madre. Él en todo caso redirige nuestra vida, reorienta, redirecciona nuestra vida, pero no nos cambia en otra persona, no nos mutamos en alguien diferente. Antes de que Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, se encontrara con Jesús, era un fanático, apasionado que perseguía a la gente. Luego se convierte en un fanático, apasionado que se sacrifica por la gente. Pero no vemos que cuando el Espíritu Santo llega a su vida se transforma en un pusilánime diferente a lo que era antes. De hecho, me atrevo a decir que Dios lo elige justamente por su pasión, porque era leche hervida el tipo, porque era alguien que no podía tolerar las injusticias y a su modo creía que hacía el bien, hasta tanto Dios lo redirige. Esto va para los padres que tienen un hijo terco, cabeza dura, y dice, ¿habrá salido algún abuelo de por ahí, algún nativo de hace varias generaciones atrás? Y están pensando seriamente si le salió fallado. Por el carácter, dice, qué carácter putrefacto que tiene, porque los padres somos así, no nos vemos reflejados. Lo más probable es que cuando llegue a ser adulto, ese hijo que hoy es cabeza dura, que es terco, tenga formidables capacidades de liderazgo, tenga un vigor indomable. Y la mamá, el papá va a decir, sí sabré, de chiquitito que me lo vengo aguantando a este. Los grandes líderes, a su modo, son líderes cuando pequeños, ¿no? Entonces Dios nunca diseña algo y luego lo desecha. El Salmo 103 dice, reconozcan que el Señor es Dios y nos hizo y somos suyos. ¿Cuántos sentimos que somos del Señor? Alguien tiene que decirme amén. Reconozcamos que somos de Él. Entonces cuando crecemos, nos convertimos cada vez más en la persona que Dios tenía en mente cuando nos creó, cuando nos gestaron. Nadie nace por accidente. El otro día yo contaba en un programa de televisión que mi mamá usaba una palabra para definir mi nacimiento. Le dije, mamá, ¿ustedes me quisieron tener? ¿Ustedes me buscaron? Y mi mamá me dijo, ¿cómo te vamos a buscar si nunca te perdiste? No, si me quisieron procrear. Ah, no, hijo, fuiste un descuido, me dijo mi mamá. Un descuido. Yo no me atreví a preguntar, la confianza no daba quién se descuidó. Pero después fui creciendo. Esto se lo voy a contar en familia y también a los que están allá que son familia. Cuando alguien se descuidaba y se le escapaba un gas o una flatulencia, mamá decía, ¿quién se descuidó? Y yo decía, entonces, por carácter transitivo, ¿qué soy? ¿Se entendió la metáfora, no?
El que no entendió, no importa, después pregunta en casa. Entonces, ¿cambiaremos de forma? ¡Claro que sí! Pero no cambiamos de esencia. Fuimos gestados con un propósito, aunque nuestros padres hayan dicho es un descuido, es un embarazo de soltera. No, es un propósito divino. Y Dios desea, conforme a las Escrituras, que nos transformemos en una nueva creación. Sin embargo, nueva no significa completamente diferente. Dios quiere redimirnos, restaurarnos, no cambiarnos en otro. Por ejemplo, si siempre fuiste una dama minimalista, sencilla, austera para vestirte, jamás vas a transformarte en esa mujer fatal que se pone una minifalda roja, tacos plateados, se pinta los labios de negro y es el alma de la fiesta. No va a pasar. Es que Dios me cambió. ¡Aleluya! No va a pasar. Dios va a respetar tu estructura emocional. Si en cambio eres un tipo extrovertido, charlatán, que vives metiendo la pata porque hablas y después piensas, tampoco te vas a transformar en alguien retraído, adusto, reservado, tímido, porque ese no eres tú, por mucho que Dios te transforme, te toque. Eso nunca va a suceder. Dios nos diseñó para ser como somos. No es que nació un montón de gente fallada y la tiene que arreglar. Cuando nuestra vida termine, no nos va a preguntar por qué no fuimos Moisés, por qué no fuimos David, Esther, Beyoncé o Kim Kardashian. Dios nos preguntará por qué no fuimos nosotros. Cuando crecemos para convertirnos en el ser que somos, somos liberados de ser el que aparentamos ser. Cuando finalmente somos quienes Dios quería que fuéramos, dejamos de aparentar, quienes intentamos ser. Hace un tiempo, y creo que te lo conté, si no me equivoco, durante la pandemia, yo conocí a un predicador que apenas me vio, sintió la urgencia, la necesidad de hablarme sobre la cantidad de tiempo que él lleva al aire en televisión. Entonces dice, nadie, hasta mí. Y eso que soy argentino, me sorprendí del orgullo de otro. Fíjate vos cómo tiene que ser esto, ¿no? Es como que un mexicano diga, muy picante. Igual. Muy picoso. Un mexicano que se asuste del picoso porque literalmente te quema las entrañas. Esto es igual. Para que un argentino se asuste del orgullo de otro, me dice nadie, y este no es argentino, dice nadie ha estado evangelizando tantas horas al aire como yo. A la hora que enciendes está yo iba a decir mi jeta, pero él dijo su cara ahí. Luego me dice, ¿cuántos empleados tienen aquí en River? Y le decimos el número. Y acto seguido dice, yo cuadruplico esa cantidad. ¡Oh! Nadie le estaba preguntando. Era Kiko, pues yo tengo más. Era así, igual. Me preguntó cuán grande era nuestro campus. Y le decimos más o menos, y dice, nosotros superamos eso. Si vienes a mi campo, puedes estar un día entero dándole vueltas y no terminas de recorrerlo. ¡Oh! Se la pasó hablando de la gente que conocía, los seguidores que tenía en las redes, los famosos y millonarios a los cuales él había influenciado con su ministerio, con su vida. Y cuando se fue yo me sentía, por un lado agotado y también asustado. Agotado porque dije, ¿cómo puede ser tan ciego este hombre? Tan inconsciente. Inconsciente de su propia petulancia, de su fatuidad, de tanta inmodestia. ¿Cómo puede estar tan inconsciente? Yo sé que los argentinos estamos inconscientes, que somos perfectos. Pero digo, este tipo estaba más inconsciente que yo. Y me asusté porque tuve un pensamiento horrible. Y ahora sí, en tono serio, dije, si este hombre puede ser tan ciego y no se da cuenta, ¿no tendrá el mismo problema? ¿No tendré en ocasiones la misma ceguera que en el afán de contar cómo Dios nos bendice a veces sentado a una mesa me pongo a hablar de modo obsceno de las bendiciones de Dios lastimando a otros? Entonces, aparentar ser alguien que no somos es un trabajo arduo y nos agota, especialmente si sabemos que estamos proyectando una imagen que no es real. En cambio, ¿cómo los seres humanos reaccionamos cuando vemos a alguien auténtico? La transparencia atrae, la transparencia subyuga. Cuando vemos a alguien que se equivoca, y si es muy famoso y se equivoca y reconoce el error, lo humaniza. Por eso los asesores de los políticos dicen de tanto en tanto estornude.
remánguese la camisa, arremánguese la camisa, haga un gesto de pueblo. Y algunos lo intentan, pero sabemos que están actuando. Pero cuando vemos a alguien transparente de verdad, nos ponemos bien porque empatiza con nosotros. Decimos, mira, es humano. Sentimos un alivio, ¿no? Sentimos un alivio de no tener que fingir ante alguien que no finge. No tenemos que ser más espirituales de lo que en realidad somos. En nuestro interior es como que reside una persona que no quiere fingir. Por eso llegamos a casa y decimos, ay, por fin, y nos sacamos los zapatos. Y como digo siempre, esos dedos escapan a la libertad. Un dedo para allá, otro dedo para allá, otro dedo para allá. ¡Ah! Hacen los dedos, ¿no? Los tuviste así toda la mañana, pero ese no es tu pie. Tu pie está diciendo, liberen a Willy, ya, libérenlo. Y nunca tenemos que fingir con Dios. Porque a Dios le agrada el quebranto genuino más que la espiritualidad fingida. ¿Es así, sí o no? Mucho más. Por eso siempre enfatizo que la comparación mata el verdadero crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hombres de Dios, a hombres piadosos o mujeres piadosas, decir que están ungidos porque pagaron un precio de estar a sola con Dios durante largas horas o tuvieron ayunos intensos? Y a nosotros nos gustaría pagar ese mismo precio. Pero la vida cotidiana, como digo siempre, no nos da tregua. No nos permite el armisticio de decir, bueno, voy a parar de ser papá o mamá durante una semana para irme a un monte a orar. De manera que evaluamos nuestra espiritualidad por comparación y vivimos bajo un manto de culpa. No podemos ser como ese, no podemos ser como aquella. Y sentimos, pero me tocó ser carnal. ¿Cuándo Dios me va a transformar en alguien diferente? Cuando el joven David se estaba preparando para la batalla contra Goliat, el rey Saúl se presentó para ayudarle. Pero cometió el error que todos cometemos en otras batallas de la vida. Pensó que lo que era útil para él le iba a servir a David. De manera que el rey Saúl dijo que la Biblia dice que era tan alto que apenas le llegaban los hombres al hombro. Era altísimo Saúl. Vistió a David con su propia armadura, lo coronó con su yelmo y lo armó con su espada. Y la Biblia dice que David intentó caminar, pero le era imposible. Claro, Saúl era talla 56 XL y David usaba 36 small. Saúl era un guerrero, David era un pastor. Saúl era un hombre, David era un adolescente. Para bien o para mal, David era pastor. Y David tenía que tomar una decisión. David, con una honda, era un enemigo mortal. Con una armadura, era una mala copia de Saúl. Y él decidió que no era Saúl, decidió que iba a ser David. Lo que ayudaría a Saúl iba a estorbar a David. Y afortunadamente David tenía el suficiente tino, conciencia de sí mismo, para ponerle nombre al problema. Dijo, no puedo andar con esto. Yo no estoy entrenado para andar con esta armadura. Así que David desechó el equipo del rey, que lo iba a ayudar a Saúl, pero no lo iba a ayudar a él. Tomó una honda, algunas piedras, unos pies ágiles y dijo, es todo lo que necesito. Y Saúl envió al muchacho con la mejor ayuda que pudo haberle dado. Le dijo, anda pues y que el Señor te acompañe. Que Dios esté contigo. ¿Cuántas veces en la vida tratamos de cargar y manipular armas y armaduras ajenas que le ayudaron a otros, pero que no te va a ayudar a ti? Escuchamos que alguien ora 1 hora antes de arrancar el día. Y gente que dice, yo ni pis hago a la mañana. Ni siquiera orino, me tiro de rodillas apenas me levanto a la mañana. Y claro, y capaz que tu estructura emocional es andar como zombie así hasta las 11 de la mañana. Y no puedes orar. Y escuchas que alguien estudia, sirve o ayuna. Y nos sentimos culpables porque no podemos hacer lo mismo. Y nos frustramos porque lo que funciona para el otro puede ser inútil para nosotros. Y es que estamos tratando de caminar con la armadura de Saúl. El apóstol Pablo dijo, pónganse la armadura de Dios, no la de Saúl. Y la armadura de Dios incluye la verdad, la paz, la oración, la fe. Entonces no tengas duda que la armadura de Dios te va a quedar a medida. Dios sabía lo que Saúl necesitaba y también sabía lo que necesitaba David. Y sabe lo que tú necesitas para la vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Efesios 2:10 dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica.
Entonces la Biblia no dice que somos un aparato electrodoméstico hecho en serie, sino que somos manufactura de Dios. Somos su hechura, una obra maestra. Yo sé que estás mirando al lado de ciencia, de verdad, es una obra maestra, esto es todo lo que puedo hacer, pero es eso. Los electrodomésticos se fabrican en forma masiva. Las obras maestras se hacen artesanalmente. No hay un Rembrandt, un Van Gogh que se haga en serie. Por lo tanto, su plan para moldearte no va a ser el plan para moldear al otro. Y si tratas de seguir un plan genérico para tu crecimiento espiritual, eso solo te va a frustrar, porque somos diferentes. Pablo dijo, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Fuerte, ¿qué hay? Libertad. Entonces es hora, hoy, para arrancar, esto te lo voy a regalar por la misma ofrenda, para arrancar es hora que dejes de caminar con la armadura de Saúl. Es tiempo de ser libre. Y ahora sí te lo voy a pedir, díselo al que está a la derecha y a la izquierda, sé libre, sé libre. Dile, cabezón, no camines con la armadura ajena. En casa también. No camines con la armadura ajena, tú no eres ese. Las armaduras de Dios no son talla única. No hay talla única. La de talla única la de Saúl, pero las de Dios no. Lo que hace crecer a una orquídea secaría a un cactus. Lo que alimentaría a un ratón mataría de hambre a un elefante. Todos necesitan luz, agua, aire, pero en diferentes cantidades y proporciones. No todos tenemos el mismo tanque emocional, ¿sabían? ¿Sabían, sí o no? La clave no es tratar a todas las criaturas del mismo modo, sino encontrar las condiciones únicas para tratar a cada criatura. Y Dios lo sabe. Imagínate un doctor que le dice a cada paciente, independientemente de su patología, le dice, tome 2 aspirinas y llámeme a la mañana. Señor, 2 aspirinas y llámeme a la mañana. Estoy embarazada, 2 aspirinas y llámeme a la mañana. Si tengo un dolor de cabeza, fenómeno. Pero si se me reventó el apéndice, para la mañana estoy muerto. Entonces, imagina una tienda que solo venda una clase de pantalón o de camisa de un solo color, de un solo estilo, de una sola tela, de un solo tamaño. No funcionan las tiendas talla universal porque Dios nos hizo de diferentes tamaños a todos y encima nos va cambiando el tamaño. No tienen que decir amén, pero yo sé que Dios te tocó. Imagina un padre que piensa, no importa cuántos hijos tenga, yo los voy a tratar a todos del mismo modo, porque yo los crío a todos igual. ¡No! Sí, yo voy a motivar a todos con las mismas recompensas, impactarlos con los mismos castigos, atraerlos con las mismas actividades. No va a resultar, porque lo que es castigo para uno es celebración para el otro. Lo que es una motivación y una recompensa para uno es castigo para el otro. Entonces, cuando uno es padre, lo primero que aprende es estar consciente de que cada ser humano, cada hijo es diferente. ¿Es así, papis y mamis, sí o no? Sí. Los mismos padres. O por lo menos eso le hiciste creer a tu marido. Los mismos padres. Los mismos genes. La misma familia. El mismo hogar. Y tienen todos una constitución diferente. Y si un padre trata de obligarlos a que se relacionen con él de la misma manera, es un desastre. Los hijos no se relacionan con los padres de la misma manera. Porque nuestra singularidad individual significa que todos vamos a aprender a relacionarnos con Dios de diferente manera. Los grandes líderes saben que sus discípulos, que sus educandos, algunos requieren mano dura para sacar lo mejor de él. Y otros necesitan guantes de seda. Hay que hablarle porque si no se desanima, se ofende. Yo tengo a alguien en el equipo, que no te voy a decir quién, que dice, cada vez que vos me hablás, yo necesito 2 horas para estar solo y pensar. Digo, pero es que, ¿qué te digo? No sé, pero me hablas muy duro y yo necesito 2 horas. 2 horas en silencio mirando la pared porque está ofendida. Yo no entiendo. Los mejores vendedores cultivan un radar de qué clientes quieren más conversación. Hay clientes que les gusta comprar y que le den conversación. Hay otros como yo que quieren espacio. ¿Lo puedo ayudar?
Yo llamé a los bomberos, al 911, dije algo. Déjame que estoy eligiendo. A mí no me gusta que me hablen cuando estoy eligiendo. No es que sea mala onda, porque yo sé que me están mirando. No. Si tiene una tienda y voy a comprar, no me hable, voy a la tienda. Pero hay gente que le gusta hablar. Es más, no compra, habla. Después de hacerle bajar todos los zapatos al vendedor, le dice, bueno, en todo caso paso. Y se va. Y los hombres compramos algo aunque sea para que el muchacho no se sienta mal. Aunque tiremos el zapato después. Los jefes eficaces, los terapistas, los maestros, los políticos, dominan el arte de leer las diferencias humanas. Porque somos una plétora, somos distintos. No solo eso, sino que nuestras vidas son mucho más ricas gracias a la diversidad de la gente. Yo tengo amigos cuya alegría más grande es que los invite a comer un asado con vino Malbec argentino. Y pueden pasarse todo el día, no con el vino, sino con el asado. Y tengo otros con los cuales hemos peleado juntos contra dobles de riesgo en una obra teatral. Entonces mis amigos están presentes conmigo en diferentes maneras, ven lados diferentes de mí y me alegro que lo hagan. Así que, ¿por qué pensamos que Dios no sabe cómo somos? Él nos hizo y Él nos ha hecho absurdamente diferentes los unos de los otros. Te doy permiso para que mires así. Mirá lo absurdo que es Dios y lo distinto que nos hay. Mira, pegue una mirada, y diga, mira, tan distinto. Acá tenemos pensadores y sentidores. Los que te abrazan y te invaden el espacio personal que no les gusta a los gringos. Y los ermitaños que no les gusta que se acerquen. Tenemos gente que son liebres y tenemos tortugas. ¿Sí? Y el Señor, dice Salmo 100, los hizo a todos ellos. Pero en las iglesias tenemos la tendencia a predicar en estilo talla única. A que el crecimiento espiritual sea siempre talla única. Apenas publiqué este título en las redes, me atacaron un montón. Es que el evangelio es talla única, basta, Dante, de mandar gente al infierno. Es como que se ponían locos los que venden talla única. Pero es como que el médico recete la misma medicina para un sarpullido o una neumonía. Y creemos que hay que recetar los mismos métodos genéricos. No. ¿Y pero por qué? Y porque es práctico, porque es fácil llevar la cuenta de cómo van, porque es genérico, pero somos diferentes. Y hay una enorme libertad cuando descubrimos cuál va a ser el trato individual que Dios tenga para con nosotros. ¿Queremos un trato individual, sí o no? Porque entonces nos relacionamos con Dios de la manera en que fuimos creados por Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita, Dios sabe. Él llevó a Abraham a dar un paseo. Hizo que Elías tomara una siesta, que Josué diera una vuelta, le propinó una reprimenda a Adán, le dio a Moisés 40 años de caminata, a David un arpa, a Pablo una pluma y un rollo, luchó con Jacob, discutió con Job, le susurró a Elías, le advirtió a Caín, consoló a Agar, le dio a Aarón un altar, a María una canción, a Gedeón un vellón, a Pedro un nombre nuevo, a Eliseo un manto. Jesús fue severo con el joven rico, tierno con la mujer sorprendida en adulterio, paciente con los discípulos, irónico con los escribas, gentil con los niños, piadoso con el ladrón, miró de lejos a la suegra. Eso hizo el Señor. Dios nunca hará crecer a la gente del mismo modo. ¿Cuántos creen esto y celebran esto maravilloso? Dios es un artesano, no un fabricante. Dios ha existido desde la eternidad, pero nunca ha tenido una relación contigo antes. Entonces Él quiere tener una relación nueva contigo. El problema es que mucha gente escucha a alguien que se considera experto, por ejemplo, el pastor de la iglesia, y piensa, Dios va a hacer lo mismo conmigo que hizo con él. Y cuando no funciona, ¿por qué? Porque somos una persona diferente, nos sentimos incapaces, poco espirituales, culpables, nos damos por vencidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo te voy a decir lo que necesitamos hoy. Investigación arqueológica propia. Excavar, a ver qué encontramos acá. Para aprender cómo Dios quiere comunicarse con nosotros y cómo nos vamos a comunicar con Él. El crecimiento espiritual es artesanal, no se produce en serie.
Dios no bendice un grupo de gente, Dios bendice gente singular. Dios no tiene una talla universal para todos. ¿Por qué? Porque aprendemos de distintas formas, luchamos todos con pecados diferentes, nos relacionamos con Dios de maneras diversas. Cuando Jesús oró por sus discípulos, no dijo que tengan todos prácticas devocionales idénticas. Dijo, Padre, que ellos sean uno contigo. Entonces, tratar de crecer espiritualmente sin tener en cuenta quién eres es como intentar criar a los hijos en una línea de montaje, todos iguales. Necesitamos conocer nuestro temperamento, nuestro estilo de aprendizaje, nuestros circuitos espirituales, nuestros pecados distintivos, la temporada que estamos viviendo en la vida. Primero, cuando hablamos de temperamento, yo sé que se ha escrito mucho, pero básicamente es si somos introvertidos o extrovertidos. Si preferimos información o nos llevamos por la intuición. Si somos pensadores o todo lo pasamos por los sentimientos y las emociones. Si nos gustan las cosas ordenadas o tu vida es desmadrosa. Como está tu casa y tu closet y tu cajón de calzones, así está el corazón. Porque hay gente que... Y así vive. Yo quisiera ver el cajón de ropa interior para saber cómo está el corazón. Y eso que algunos buscan en el canasto de la ropa sucia. Este aguanta. Si se ríen nerviosos, porque alguien lo hace. Entonces, todo ser humano tiene un temperamento. Lo que significa que ciertas prácticas nos van a resultar más naturales, más orgánicas que otras. Los diferentes temperamentos no son mejores o peores. Ahí me tocó un lindo temperamento y a ella le tocó uno feo. No son mejores ni peores, porque Dios los hizo. Algunas personas tienen temperamentos que ansían el orden, la rutina, concluir tareas. No pueden empezar una tarea si no concluyeron la anterior. Si eres así, separar tiempos de oración y hacer una lista sobre qué y por quiénes estás orando te fascina. Una vez conocí a una mujer que tenía listas de oraciones y al lado con bolígrafo rojo o verde las respuestas a esas oraciones después de 20 años. El mismo papel amarillento, mirá, esto lo oré a tantos años y Dios ya lo respondió. Pero si tienes un temperamento espontáneo, improvisado, tu vida de oración nunca va a ser así. Tu abuela vas a hacer listas. Y no es porque amas menos a Dios, sino que no te llevas bien con las listas. Te cuesta ser lineal, te cuesta ser organizado. Todos los 31 de diciembre te propones cosas que para el 14 de enero ya la dejaste de cumplir. Hay gente, por ejemplo, que no puede orar si no lo hace de rodillas. Yo tengo que arrodillarme o acostarme en el piso. Y hay otros que si no caminan mientras oran, se duermen. Señor Jesús, acá estoy. ¿Por qué tienen que caminar? Y cada uno también tiene que conocer cuál es su estilo de aprendizaje, porque de eso va a depender el crecimiento. Gracias a Dios el crecimiento espiritual no se aprende solo en los seminarios, en las escuelas, porque Dios nos creó para que aprendiéramos de distintos modos. Hay gente consagrada a Dios, pero que detesta leer, no le gusta leer. Y se acostumbró a mirar por el celular los títulos así nomás, pero no le gusta leer. ¿Sabe quién es el nuevo presidente? Porque leyó un título. No lee. Ama a Dios. Quiere crecer, pero aprende escuchando. Se instruye a través de conversaciones, de mensajes, de audios. Otros aprenden haciendo, enseñando. Hay gente que para tratar de ensamblar algo, lee las instrucciones 7 veces antes de poner la clavija A en la ranura B. Yo los veo, son los que cuando suben al avión no se pueden aprender que dice 17B el asiento. Están. No puede retener 3 letras, no puede. Yo creo que tiene miedo que le cambie. Me cambió. Estoy el primero A. Nadie lee y se lo pone en el bolsillo, van todos.
No pueden aprender 17A, no pueden. Son la gente que tiene que leer mucho antes de hacer. Son los que leen el reverso del shampoo antes de colocárselo en el cabello. Nunca va a decir, ojo, se quedará pelado. Nunca. Y shampoo. Y hay gente que le detesta leer instrucciones. Intenta construir una planta nuclear o fabricar plutonio y no se molesta en leer cómo se fabrica. Miró un tutorial de YouTube, el condenado. ¿Por qué? Porque hay gente que aprende a través de la prueba y el error, lo cual es grandioso, siempre y cuando no se ocupe de mi paracaídas, ¿no? Y para algunos, 1 hora haciendo algo vale más que 10 horas escuchando o aprendiendo. Somos así. Porque están los visuales, que aprenden mejor mirando, los auditivos, que aprenden mejor escuchando, los táctiles, que aprenden mejor haciendo, los orales, que aprenden mejor enseñando, transfiriendo la información, los sociales, que si no le pones un grupo no aprenden, aprenden en grupos. Todos tenemos un amor natural para el aprendizaje, así nos hizo Dios. Pero hay un estilo natural para aprender, tenemos que identificarlo en nuestros hijos, de hecho. Hay hijos que van a estudiar sistemáticamente, hay otros que necesitan escuchar dibujos. Entonces, si alguien lee la Biblia más que tú, no significa que necesariamente ame a Dios más que tú, solamente que le gusta leer más. No obstante, si eres de los intelectuales, sientes que te acercas más a Dios cuando aprendes de Él. Hay gente que le encanta aprender. Si es así, te encanta leer la Biblia. La palabra teología, cuando digo teología, ejerce lo mismo en ti que si te dijera delgados cortes de lomo de cerdo marinados en achiote, vinagre, ajo, cebolla, salsa verde, chile seco, tomillo, orégano, tacos al pastor. Si eres intelectual, cuentas el tiempo de la música porque quieres que llegue la parte del mensaje, ¿no? Te importa el mensaje hasta que empiece el mensaje. Cuando te enfrentas con una crisis, eres analítico. Quieres solucionar el problema. Entonces Moisés dijo en el mandamiento de la ley central, dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Y cuando Jesús cita a Moisés, le agrega algo, dice, con tu corazón, con tu ser, con tu fuerza y tu mente. Así que si eres de los intelectuales, estás agradecido que Jesús agregó la mente. Una persona así me imagino que pudo haber sido Pablo, ¿no? Si tú eres como el apóstol Pablo, el camino al corazón pasa por la mente. Lo tienes que entender. Yo acá he tenido gente, no necesariamente que van a la universidad, pero algunos egresados, artistas, ingenieros que dicen, a ver, sorpréndeme primero por acá. No es que racataca, recibe. No. Yo quiero entender. Es gente que oye a Dios mejor cuando aprende. Necesitas sólida enseñanza, te gusta. Cuando tu mente está creciendo, te sientes vivo. Y si dejas de aprender, sientes que te estás estancando. El peligro, ¿hay un peligro de ser así? Sí, ser todo cabeza y nada corazón. El peligro es ser un condenador de los que no son como tú. Es muy difícil tener razón y no lastimar a nadie con eso. Una de las cosas más asombrosas de Jesús, que tenía razón y nunca le hizo daño a nadie con su superioridad mental. Ojo, porque los que son muy cabezones, tú no tienes la santa doctrina y condenamos al otro. El conocimiento envanece, el amor edifica, escribió Pablo. Y vaya, caramba, que podía decirlo con propiedad porque él tenía conocimiento. Así que hay acá de los que dicen, yo soy intelectual. Capaz que no eres intelectual, eres más relacional. Esa declaración de Jesús, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio, te encanta. Te encanta gente, eres adicto a estar con gente. Te encanta la gente. Mínimo tienes 30 grupos de WhatsApp. Algunos ni saben por qué te incluyeron, pero ahí estás hablando de... Salvemos a las ballenas empetroladas de Caleta Olivia y no te importa, pero ahí estás. Te sientes culpable cuando alguien te dice, me fui a solas con Dios. Porque no puedes estar a solas, necesitas gente, que te haga porras, gente. Quizá Pedro era así, porque Pedro vino a Jesús con otros. Fue parte del círculo con Jacobo y con Juan. Después de la crucifixión se reunió con otros para ir a pescar. Los momentos definidores de Pedro siempre estaba rodeado con gente. Y si tienes esa personalidad,
tiendes a oír a Dios más en una conversación que en un libro. Ay, me quedé hablando con la hermana Florinda, cómo me bendijo lo que me dijo. ¿Te gusta? Ahora, todos tenemos un poquito de todo, pero esto es a ver quién tiene más. Y si eres el que te gusta la gente, tiene peligros, también tiene peligro. Porque puedes llegar a depender de otros. Te transformas en un camaleón espiritual que te adaptas a todo el mundo y siempre te gusta agradar a todos. Entonces estar a solas con Dios te va a exigir un esfuerzo enorme. No te gusta la soledad. Puede que no seas ni intelectual, ni relacional, pero que eres activista, necesitas servir, tienes hormigas en el cuerpo. Y te gusta servir. Ese comentario de Jesús que por cuanto lo hicieron por mis pequeñitos, por mí lo hicieron, te llega a las vísceras. Si eres así, te sientes incómodo en un escenario en donde no tienes un papel para desempeñar. Pero si puedes hacer algo, arreglar sillas, servir café, sientes como que Dios se deleita en tu persona. Y conste que no te estoy diciendo, digan amén, levanten la mano, cada uno sabrá. Los que tienen la personalidad de servir, activistas, si no sirven, se sienten alejados de Dios. Un peligro para estas personas es la tentación de pensar que Dios los ama solo cuando sirven. Entonces se dejan atrapar en ser servidores y se olvidan que son hijos de Dios. Son quienes más sufrieron durante la pandemia. Les cerraron las iglesias y se quedaron como los pececitos fuera del agua, porque no podían servir. No se sentían amados. Y otro peligro es la tentación de juzgar y resentirse contra quienes no sirven como tú. Pero ¿cómo puede ser que esa venga y siente el trasero ahí y no haga nada y yo sea la única que sirva? Siempre te puede agarrar el complejo de lo que le sucedió a María y Marta, ¿no? Que tú digas, pero Señor, yo soy la que tengo que trabajar, la que tengo que fregar y mira esta. No todos quieren servir. A algunos les encanta sentar una nalga, la otra y recibir. Puede que no seas ni intelectual, ni relacional, ni activista, pero creces cuando adoras. Te encanta cuando el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Un clásico ejemplo está en el Salmo 73. El salmista se está quejando de las injusticias de la vida y luego dice, cuando traté de comprender todo lo malo que me pasó y me resultó una carga insoportable, se me pasó cuando entré al santuario de Dios. Adoró y le cambió. Hay gente que adora y te cambia la perspectiva de todo. Díganme que viene un adorador, uno al menos. ¿Hay algo? Son esos que quieres que la canción dure más horas. Ay, que dure más. Los intelectuales miran al reloj y dicen, ¿cuándo viene el mensaje? ¿Cuándo? Vos estás gritando por dentro, ay, por favor, unas 100 veces más cantemos, unas 100 veces más. Ay, que la Dru no se calle, que la Dru no se calle. Y los demás están, me quiero sentar, ay, yo. Y vos estás volando allá enganchado en el lado de un ángel, no te baja nadie. El rey David tenía esa personalidad, creo. Compuso salmos, prosas, poesías para exaltar a Dios. Y se nos dice que danzó delante de Dios tan exuberantemente que un día se quedó hasta en calzones en el proceso. Así que, adorador, prepárate si realmente vas a adorar. No creo que lo quieras hacer si eres conservador. Pero estoy seguro que convertiste tu coche en un santuario rodante. Y que todo el mundo te ve. Los chinitos te miran así cuando adoras en las luces de los semáforos porque cantas a los gritos. Un peligro para esto, también hay un peligro. Juzgar a los que no son tan expresivos como tú. Algunos vienen de tradiciones que levantar un dedo, una mano, ay, les cuesta horrores. No todo el mundo baila. Algunos somos hijos de alemanes. No todo el mundo baila. Algunos vienen... ¿Viste lo que es acá nuestro Nando? Es chiquito porque se fue gastando, era alto de tanto de tanto bailar. Yo no sé, acá abajo está como desconectado. No, de verdad. Yo también no me animé a tocarlo, pero está desconectado porque es como que abajo se le mueve solo así. Pero es una cosa y se le mueve, ahorra azúcar. Y viste que el traserito se le hace así. Y es un genio.
Ahora, poné a otro a hacer eso. ¿Qué pasó? Peligros de esto. Y hay que cuidarse de la espiritualidad emocional. Porque hay gente que le encanta gritar. Hay gente que le encanta el grito en la iglesia porque cree que da por sentado que eso es power, eso es unción, fuego, candela. ¡Aleluya, alaba, alaba! Dios no es sordo. Entonces el ruido, la música puede ser un gran don para la adoración porque afecta a nuestros sentimientos. ¿Qué va? Entonces uno puede llegar a ser demasiado dependiente de la música, del ruido y tener respuestas emocionales. Entonces mi sugerencia, también hace falta pasar adorando un tiempo a Dios sin música. No digo que esté mal, digo que a veces todo es emocional. La música habla de nuestras emociones, ¿cómo que no? Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero a veces estaría lindo no necesitar música y decir voy a adorar a Dios a ver si puedo hacerlo sin música. No por las emociones, por el ruido, sino porque me conecto con Él. Puedes que no seas ni intelectual, ni relacional, ni activista, ni un gran adorador, pero te gusta meditar. ¿Hay alguno de esos acá? Pues pensé que no iba a hablar de mí. Es muy posible que cuando eras niño te decían ¡sal a jugar con otros niños! La reflexión toca con facilidad tu interior. ¿Te sientes? Viste que hay gente que es observador de la vida. ¿Qué pasa cuando a un individuo le gusta meditar y se encuentra con otro individuo relacional, extrovertido? Se casan. Por ese viejo mito que los polos opuestos se atraen y se sacan de quicio el uno al otro. Por eso alguien dijo por ahí que todo lo que te atrae de una persona es justamente aquello por lo cual te divorcias más tarde. Porque no lo aguantas más. Al principio te fascina el Che Guevara y después le quieres afeitar la barba. ¡Basta! Ay, me encanta que sos gordito. Hay todo para agarrar con una cita pensada. Después de 10 años, gordo, ¿cuándo vas a bajar? El meditativo dice, pero no tiene ni un poquito de profundidad. Lo único que hace es hablar por teléfono. Y el que es relacional dice, pero no le importa a las personas. Lo único que hace es mirarse el ombligo. Porque hay una diferencia enorme entre el activista y el meditativo. Cuando un activista, cuando alguien que hace, que le encanta hacer, dice, te llamo. ¿Qué pasa? Cuando dice, yo te llamo, tranquilo. Significa una cosa. Te voy a llamar apenas llegue a casa. Y si no me contestas rápido, dejaré 153 mensajes de audio, 89 videitos, y si me clavas el visto, apareceré en tu casa, mataré a tu maldita mascota y la herviré en una olla en tu propia cocina. Ese es el que dice, te llamo, el activista. Cuando el meditativo te dice, te llamo ahorita, significa, antes que me muera, quizá te llame. Por eso uno tiene que aceptar la manera singular que Dios nos hizo. Y en lugar de seguir el método producción en masa, así vamos, somos todos, necesitamos encontrar las maneras orgánicas de relacionarnos con Dios. Abrazar como Dios nos hizo significa resistir la tentación de envidiar la personalidad de otro. Por ejemplo, si eres un adorador o alguien que te gusta meditar, a veces vas a envidiar el perfil alto de alguien que sirve y que se lleva el reconocimiento de todos. Porque los que sirven visiblemente a lo mejor reciben más aplausos. Pero cuando honramos nuestra manera de ser, estamos honrando a Dios por hacernos de esa manera. ¿Me están siguiendo, sí o no? En contraste, hay que cuidarse de la tentación de juzgar la personalidad ajena. Estábamos todos alabando y el tipo estaba sentado, no se le movía un músculo. Yo soy siempre digo que soy una mala audiencia. Cuando yo voy a escuchar a alguien y me interesa el predicador y le estoy, vamos a decirlo de una manera espiritual, robando ideas para la gloria de Dios. Si me interesa, esta es mi cara. Y estoy anotando, estoy grabando. El que me ve dice, no lo está disfrutando, está estreñido de vientre, está aguantando gases. No. ¿Está aguantando?
Se rió fuerte. Ese es el gran flagelo del mundo evangélico. Cuando no tienen visto gente como yo, por ejemplo, dice, arrepiéntete, Dante, vuelve a la senda antigua. El evangelio no es para chiste. Porque ellos no quieren que vuelva a la senda antigua, quieren que camine por la senda que caminan ellos, que es la que conocen, la que consideran válida. De ahí surgen las divisiones, las denominaciones. ¿Cómo puede ser que en River no tengan altar? ¿Cómo no tienen un púlpito sagrado? ¿Cómo dejan subir mundanos al altar? El otro día subió el Puma, que no ama a las hijas. A mi escrito. Pues son todo Charles Ingalls, ¿eh? No entiendo su personalidad. Hay gente que dice, no entiendo. Y oran así, Señor Jesús, como no lo entiendo a este tipo. ¿Por qué no me haces un favorcito así? Mándalo al infierno, así yo no sufro. Hazlo por mí. Pero por supuesto, el don más grande que podemos pedir en oración es gracia y amor. Y cuando se trata de amor y gracia, la gente de River ganamos por muchísimas cabezas, ¿no? Amor y gracia. ¿Cuánto decimos gracias por el amor que Dios nos dio? ¡Aleluya! Ninguna personalidad es superior a otra. Y necesitamos prestar atención a las maneras que no son orgánicas a nosotras, a nosotros. Porque hay maneras que no son orgánicas. Pero nadie puede decir, yo no voy a leer nunca. Ya está, no soy intelectual. No, necesitamos aprender. Nadie puede renunciar por completo a la adoración. Necesitamos aprender hasta a meditar un poco si no es lo que sabemos hacer. ¿Me están siguiendo, sí o no? Otra cosa que debemos preguntar para finalizar es, ¿cuál es mi pecado distintivo? Porque si eres un ser único, tienes pecados singulares. Nadie peca como tú. Dile que está a la derecha, nadie peca como tú, nadie. Nadie peca como tú. Eres único para pecar. Si vas a pecar, que sea un pecado a estrenar. Los pecados más problemáticos para ti están conectados a tus mayores intereses. Por ejemplo, aquellos que son efectivos para liderar son tentados a usar, a pisotear al resto. La gente que tiene el don para pacificar es tentada a evadirse de los problemas, a tragarse todo hasta que un día explota. Entonces, conocer tus patrones de pecado te ayuda a eliminar las barreras que te impiden crecer. El objetivo de crecer es la libertad. Ser libres en lo que Dios te hizo, de la manera que Dios te hizo. Se dice que Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, dos de los mejores tenores que ha dado el cosmos y el universo, siempre tuvieron diferencias abismales. Pavarotti fue el tenor clásico por excelencia y siempre cantaba sin esfuerzo. Y era muy indisciplinado, muy indisciplinado. Plácido es el torrente de voz por definición, pero a diferencia de Pavarotti, tenía mucha práctica, mucha disciplina. Tiene mucha práctica, mucha disciplina. Entonces, lo mismo es con respecto al crecimiento espiritual. Tenemos que ser libres para encontrar cómo nos conectamos con Dios, pero la libertad no es libertinaje. No soy libre, me voy a convertir en tenor, pero voy a estar mirando tele, comiendo papas fritas, sentado en el sillón. No puedo crecer en el espíritu si, como dijo Pablo, uso mi libertad para dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Ninguno se vaya de acá diciendo, menos mal, ¿qué carga me libró Dante? No oro más. No es así. Cuando estoy consciente de mis pecados distintivos, soy menos vulnerable a esos pecados. Conocer dónde están las minas terrestres me ayudan a tener un viaje seguro. Y finalmente, ¿cuál es la temporada que estoy viviendo? Porque cuando crecemos depende en qué temporada estamos. A veces necesitamos ayuda. Las plantas de tomate, los árboles jóvenes, los viñedos necesitan enramadas, estacas cuando están creciendo. A veces necesitas la ayuda de un pastor, de la iglesia, la estructura de los primeros tiempos. Pero después te puede impedir crecer eso si no te sueltan. Y en la vida espiritual está bien que te pongan una estructura cuando tu fe es tierna, porque tienes mucho que aprender. No obstante, a medida que pasan los años, lo que te ayudó al principio ya no te es útil. Ya no puedes vivir a leche. Tienes que tener vianda. Capaz que asististe, esto que voy a decir se me va a generar un problema, yo sé. Lo voy a decir al aire igual, y lo voy a decir a la iglesia aunque genere problemas, pero lo voy a decir porque si no exploto, diría mi tía.
O los digo por acá, decía mi tía, o me revientan las varices. Tengo que elegir. Quizás asististe o estás asistiendo a la iglesia por obligación. Y vienes semana tras semana por el mero hábito. O porque alguien espera que lo hagas. Pero eso aumenta la distancia entre tú y Dios. Por lo tanto, te doy una idea. Deja de venir a la iglesia. Esperas hasta que quieras venir de nuevo. Pregúntate por qué estás viniendo. Y yo estoy seguro que si te preguntas por qué quieres venir, Dios te va a dar el deseo de vuelta. Pero algunas personas creen que porque la Biblia dice no hay que dejar de congregarse, tienen que venir obligados. Y el objetivo de Dios no es un registro de asistencia perfecta, sino que lo amen, que quieran congregarse por amor y que amen a la gente. Si no, no vengas. Si no, no vengas. Me van a matar los pastores. Están diciendo que la gente no se congrega. No, ¿para qué te sirve tener uno ahí con cara de preocupado? En el libro de Apocalipsis, Juan dice que un día cada uno recibirá un nombre secreto. Y por la eternidad, él y nosotros lo sabremos. Si todos tuviéramos la misma experiencia de la misma manera y adoráramos todos idénticos, sería una sinfonía. No sería una sinfonía, sería una orquesta en la cual todos los instrumentos tocan lo mismo. Sería aburrido. Así que gloria a Dios porque somos tan distintos. Yo pienso que mi abuela fue quien mejor lo resumió. Mi abuela lo dijo perfecto. Mi abuela, cuando le preguntabas de sus 8 hijos, ¿a cuál quería más? Ella decía, no funciona así. Cuando cada hijo nace, es como que en mi corazón hay una pequeña habitación nueva, un pequeño cuarto, y nadie ocupa ese cuarto. Ese cuarto no tiene que ser más grande ni mejor que cualquier otro cuarto que ya existe. Es otro. Solo que cada cuarto le pertenece a cada uno de mis 8 hijos, decía la Oma. Y la palabra dice que en el hogar de mi padre, dijo Jesús, hay muchas viviendas. Entonces hay una que fue añadida cuando tú llegaste a ser su hijo. Es tuya. Nadie puede ocuparla. Es un secreto entre él y tú. Es tu propia capilla sixtina privada. Está amueblada por todo momento de intimidad, de asombro, de unión que compartes con el Señor. Y en toda tu jornada divina, nadie puede recorrer tu andar. En todo el coro cósmico, nadie puede emular tu tono al cantar. Porque como dijo el apóstol, somos manufactura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso yo no le tengo miedo a la palabra artista. Porque si soy una escultura, una manufactura suya, soy una creación del mejor artista. No puedo evitar ser artista. Sin embargo, en este mundo de ovejas y apóstoles clonados, decir artista es un insulto. ¿Viste la mayoría de los predicadores? Todos se parecen. Visten igual, hablan igual. La mayoría de los creyentes todos se parecen. Terminan siendo una copia al carbón de alguien más. Renuncian a la exclusividad para integrarse al grupo. Sacrifican las huellas dactilares del alma por una superficialidad o, en el peor de los casos, hipocresía. Entonces hoy yo quiero que celebremos, en nuestro caso, que somos una iglesia compuesta por gente irracional, incoherente, descabellada, extravagante, inadmisibles, neuróticos, inverosímiles, excéntricos. Vamos. Gracias porque me trajeron comida que hacía falta. De verdad nunca tenía así una casa, cosas nuevas. De verdad, muchas gracias. Y el juez, al ver las imágenes, obviamente su hija está de regreso en casa con su mamá y eso es lo que queríamos celebrar el día para todas las mamis.
Porque es el Día de las Mamis aquí en los Estados Unidos de América. Y esta es una historia que nos pareció que bien valía la pena contarla toda, donde se puede bendecir, donde se le puede cambiar la vida a alguien. Siempre decimos, los muebles no le cambian la vida a nadie, ¿no? Bueno, para una mami que está separada de su hija porque no tiene lo esencial, ni siquiera un colchón digno y no tiene alimentos, sí, significa, por lo menos en este país, en la Unión Americana, no poder estar con sus hijos o no tener la capacidad para sostenerlos. Y entonces nosotros podemos llegar y ayudarles. Y nos enteramos de estos casos a través de la ciudad. Porque la ciudad, el gobierno, te dice, tenemos esta situación, si pueden hacer algo, allá ustedes. Y llegamos, y lo más sorprendente es que lo que menos se espera es que les llevemos bendición sin pedir nada a cambio. Pero por cuanto lo hicimos por uno de estos pequeñitos, lo hicimos por el Señor. Esto es iglesia, esta es tu semilla. ¿Cómo no vamos a estar felices? Muy bien, ¿están listos? Diga conmigo, estoy listo. Muy bien. Hay una historia en las Escrituras que si me vienes escuchando hace tiempo sabes que es una de mis favoritas, me fascinó. La he mencionado en varios mensajes, es un episodio, la he mencionado infinidad de veces porque me fascina lo que ocurrió. Y se trata de la vez que el apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, era la ciudad de Aristóteles, Platón, Pitágoras, Epícteto, Sócrates, los pensadores de la época. Y a escasos metros al oeste de la Acrópolis se situaba una pequeña colina llamada Areópago, que nada tiene que ver con un aeropuerto, o colina de Ares, Areópago. Y el Areópago era un tribunal supremo de Grecia, de la antigua Grecia, y esos magistrados que estaban en ese sitio dependían directamente del monarca, del rey. Era donde se reunía la sede del consejo, que regía la justicia. El Areópago estaba lleno de cientos de ídolos, como te conté en más de una ocasión. Los filósofos del momento se reunían en ese sitio, tenían muchos dioses, eran politeístas, pero de alguna manera sabían en su corazón que había un Dios que posiblemente ellos no conocían. Y eso es lo que aprovecha el apóstol Pablo. Y Hechos 17:22 relata y dice, entonces Pablo se pone en pie en medio del Areópago y dice, varones atenienses. Yo supongo que lo hace con la mayor voz a pulmón que puede, ¿no? Dice, he observado su sitio y sois muy religiosos. De alguna forma le dice, lo felicito. He estado mirando vuestros santuarios y he visto que también tienen un altar que tiene la siguiente inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese yo les vengo a anunciar. Pero a mí me impacta la frase hoy, al que adoráis sin conocerle. No dijo, puesto que no lo conocen, no lo adoran seguramente. No, ustedes lo adoran, pero no lo conocen. Y me temo que el principal síndrome que tenemos, o que tiene la iglesia cristiana, es ese justamente de adorar a alguien que no conocen. Creer y adorar, mis queridos, no es lo mismo que conocer. Creer y adorar no es lo mismo que conocer. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que si los demonios creen, nosotros también creemos, eso nos hace diferente a ningún demonio. Por eso quería preguntar, ¿cuántos creen? Muy bien, los demonios también. Ahora, conocer es otra cosa. Algunos conocen a Dios de a oídas, son cristianos nominales, que afortunadamente hoy no están acá ni del otro lado mirando este live. Pero son los que escuchan sermones, se saben algún versículo de memoria, conocen a Dios lo suficiente como para recibir los beneficios, quieren ir al cielo, están del lado bueno, desean los beneficios de Dios, pero sin querer cambiar de vida. Cristianos nominales, o sea, de nombre. Creen en Dios al igual que los demonios, insisto. Otros dicen, no, yo no soy nominal, yo voy más allá. Yo tuve un encuentro con Dios. Y son los que viven de los recuerdos. Los que te dicen, una vez tuve un encuentro personal con Dios, me acuerdo como si fuera hoy, ayer nomás, 1982. Yo suelo contar que hace unos años, y esto lo saben los de la congregación, me topé con un viejo amigo de la infancia, con quien habíamos compartido la escuela primaria, éramos inseparables.
pero no lo conozco ahora. Lo encontré y dudo que este hombre sea aquel niño. Y él me dice lo mismo, dudo que este hombre sea aquel niño. Porque somos diferentes, porque la vida nos cambió. Entonces yo no puedo decir, tengo un amigo de la infancia. No, tuve un amigo en la infancia. Si me hubiese conservado en su mismo camino, hubiésemos estado en la misma ruta, quizá hoy seríamos amigos. Hoy no nos conocemos. Entonces no podemos vivir de algo que nos pasó ayer. Y también suelo contar mucho que una vez tuve un encuentro cercano con Leonardo DiCaprio. Viajamos en el mismo avión. Me acuerdo que me subí, ambos íbamos en primera clase y yo veía a las azafatas revolucionadas y yo dije, qué lindo, ya me conocen por el programa de televisión. Y ya estaban así que todos venían. Y yo no tenía la menor idea que el que estaba al lado mío exactamente, con una gorrita, era Leonardo DiCaprio. Es más, hasta dormí con él. Yo sé que suena feo eso, lo sé. Dante durmió con DiCaprio, era lo que faltaba. Pero, claro, porque cuando nos tocó dormir, yo nunca supe hasta que bajamos que era DiCaprio. Pero si alguien le hubiese dicho a Leo que mi encuentro conmigo, Leo, porque ya somos amigos después de pasar una noche juntos. ¡Jack! Si alguien le dice, ¿te acuerdas del encuentro con Dante? No lo recuerda porque no tiene la menor idea que tuvo conmigo. Entonces yo pude haber tenido un encuentro con él, él no tuvo un encuentro conmigo. Entonces las historias con Dios se construyen de a dos, juntos. Construimos una historia con Dios. Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Bueno, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, dice Juan, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Es un timador. Y no dice la verdad. Juan no da vuelta, no usa eufemismo para decir, no digas que lo conoces y haces con tu vida lo que quieres. Entonces es muy notorio la cantidad de gente que asiste durante años a una iglesia y no conoce a quien adora. Son como los atenienses. El Dios no conocido al que adoras. Yo me doy cuenta de esto por la manera que algunos opinan o escriben en las redes cuando ven la bendición en otra persona, aun cuando esa otra persona es cristiano. Como nunca han conocido a Dios, obviamente tampoco conocen su favor, cuando ven las bendiciones en otros, inmediatamente se lo asignan a Satanás. A mí me sorprende mucho. Lucas 11:15 dice que algunos de los religiosos le dijeron a Jesús, este echa a los demonios por Belcebú. De modo que Jesús dice, ¿cómo un reino va a estar dividido? ¿Cómo un demonio va a echar a otro demonio? ¿Qué suegra va a echar a otra suegra? Nunca. Entre ellas se apañan. Bueno, no dijo lo de la suegra, pero para que se entienda la hipérbole. Entonces, no, tienen que hacerlo por Belcebú, porque no conocían el poder de Dios. Como no conocían el poder de Dios, creían que se trataba de Satanás. Por eso, durante muchos años, cuando los creyentes veían las bendiciones en alguien, decían, seguro que hizo pacto con el diablo. Porque creen que el diablo puede bendecirlos más que Dios. A mí me suelen aconsejar, el diablo te está dando fama, cuídate de no caer. El enemigo te está dando dinero, cuídate. Veo que el enemigo te está rodeando de lujos. O sea, ni se les cruza por la cabeza que yo podría estar recibiendo la cosecha divina de una siembra de tantos años. Ni se les cruza, este hombre está siendo bendecido por Dios. No, si tiene algo se lo dio el demonio. Como él no tiene nada, si a ti lo dio a ti, te lo dio Satanás. Entonces, cuando los religiosos ven el favor de Dios en tu vida, empiezan a llenarte de amenazas, de advertencias para que te cuides del diablo. Y es porque le tienen más fe al enemigo que a Dios. Es porque conocen más al diablo que a Dios. Han leído más libros acerca de Satanás que acerca del Dios que dicen adorar y conocer. Hay una vieja historia de un pastor que le pidió a su congregación hacer una cadena de oración para que se cerrara el bar de la esquina que se llenaba de borrachitos. Y a la semana, una tormenta eléctrica y un rayo hace ¡pah! E incendia el bar. Y el dueño del bar, al enterarse que habían orado en la iglesia en contra de su bar, presentó una demanda contra la iglesia. La historia es verídica, aunque no lo creas. Y el dueño argumentó que la iglesia había orado para que caiga ese rayo.
Y el pastor ante el juez dijo, no, nosotros solo oramos, nunca pensamos que iba a pasar algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración. Y a un pastor que dice que su oración no hace nada. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos su favor. Yo crecí en un ambiente donde, al igual que los atenienses, durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia adorábamos a un Dios no conocido. Crecí en una subcultura legalista que daba la idea que teníamos que ocultar los sentimientos, que necesitaban los sentimientos ser revisados antes de expresarlos. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Que comencé a carecer de autenticidad. Me costó mucho a mí recuperar la autenticidad. Yo me crié con frases como, deje de reírse, usted está en la iglesia. Esto no es para venir a contar chistes, ni menos para reírse. Nadie se reía en mi iglesia, jamás. A mi pastor nunca le vi una risa. Cuando yo era chiquitito, se habrá reído cuando fue al cielo. Acá no se rió nunca. ¡Qué falta de respeto en un lugar santo! Este no es un lugar para llorar, te decían también. Si no puede controlar sus emociones, vaya al cuarto y serénese. Tráguese esa rabia. No es de Dios sacarla afuera. Y esas voces me persiguieron durante mi juventud. Entonces yo de niño crecí rodeado de esos filtros espirituales que succionaban, reprimían la vida de la iglesia. Era como que Dios hubiese creado un mundo con sabores deliciosos, condimentos, especies exóticas, postres, pero en la iglesia solo se podía comer arroz blanco y sin sal. Era desabrida la vida de la iglesia. Las luces, las pantallas, la buena música, la escenografía, un piso lustrado, hasta el prepararse para predicar con excelencia, todo eso era propiedad del diablo. Fui a una iglesia donde había luces y había muchas pantallas, todo lo que le gusta a Satanás. Y a mí también. Si compartimos la creencia con los demonios, no podemos compartir algunos gustos. Y si un predicador, esto no me lo olvido más, se preparaba intelectualmente, que ustedes veían que tenía un buen léxico, buena dicción, inflexiones en la voz, ahí sospechábamos, usa vanas filosofías humanas, no tiene unción. Porque para nosotros unción era pasar al estrado sin saber qué decir, llenar los huecos vacíos con gritos, con frases trilladas, yo no sé por qué estoy diciendo esto, retar a la gente, exhortar. Si te preparabas, eras alguien que no dependías del Espíritu Santo. Entonces nuestra iglesia era en blanco y negro, no tenía matices. Leonardo da Vinci dijo alguna vez, la persona promedio mira sin ver, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin saborear, inhala sin percibir y habla sin pensar. Entonces, antes que se abran los ojos de nuestro espíritu, nuestro mundo siempre es en blanco y negro. Yo provengo de un mundo en blanco y negro. Eso científicamente se llama acromatopsia. Me encantó ponerle este título al mensaje porque ningún religioso lo pudo criticar porque no tenía un cuerno qué idea significaba. Y empecé a poner nombres así. Uno me puso, te reprendo por las dudas, porque no sabía. La cromatopsia es un fenómeno muy interesante para los genetistas. Es una peculiaridad genética. La cromatopsia también se llama monocromatismo. Es una enfermedad congénita que consiste en una anomalía en la visión, a consecuencia de la cual solo se pueden percibir el blanco y negro y las tonalidades de los grises, porque no se ven los colores, porque la enfermedad está producida por una alteración en los conos. Nosotros tenemos millones de conos en los ojos, las células fotorreceptoras de la retina, que son las que son sensibles al color. Nada que ver con el daltonismo, que es confundir los colores. Estoy hablando de la gente que ve en blanco y negro. Y yo me pregunto si algunos cristianos no sufriremos ese mismo síndrome, pero no en la vista, sino en el alma. Porque en mi caso tuvieron que pasar muchos años, muchísimos, antes de que tuviera el valor de cuestionar por qué veíamos el evangelio
cromático, de un solo color o de dos colores, blanco y negro. Hace poco leía, verídicamente, no, escuchaba, mejor dicho, la historia de una congregación que quitó las canciones, estas que cantamos nosotros, las juveniles, y empezó a cantar himnos viejos. Dijo, no quiero que se canten más canciones nuevas, modernas, vamos a los himnos viejos. ¿Por qué? Porque la gente con las canciones se deja llevar por las emociones. ¿Y? Si fueran del diablo las emociones, ¿por qué nacimos con ellas? Las emociones no son del enemigo. Entonces mi pregunta ¿es posible que los cristianos podamos ser alegres sin que parezcamos necesariamente superficiales o carnales? Porque las críticas, la mayoría de las que me hacen a mí es un chistoso, decídase, o pastor o comediante. Perdón que no soportas mi alegría, perdón. Perdón que sea simpático. ¿Perdón? A ver, ¿es posible que sintamos tristeza sin que nos culpen inmediatamente que nos falta fe, que somos carentes de fe o pocos espirituales? ¿Es posible que nos enojemos alguna vez sin cometer una infracción bíblica? Claro, si vemos a Dios como un filósofo estoico, impasible, inconmovible, vamos a suponer que tenemos que ser iguales. Pero si uno va descubriendo un Dios expresivo, que muestra toda una amplia gama de emociones, entonces nuestra vida opaca, gris, en blanco y negro, hasta ofende. Es una aberración hacia nuestro Dios. Si uno abre el libro en el primer capítulo de Génesis, no vas a pasar mucho tiempo sin tropezarte con un Dios que se alegra, se deleita en lo que crea. Después de cada día de la creación, la Biblia dice que él caminaba unos pasos hacia atrás y decía, perfecto, me gusta lo que cree, me deleito en el resultado. Y a lo largo de todas las Escrituras, Dios experimenta sentimientos intensos de felicidad, de alegría. Cuando ve a su pueblo actuando de una forma que lo honra, hay una alegría irrefrenable en él. El Dios de la Biblia se ríe, canta con deleite. Sofonías 3:17 dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, cuando Dios te mira, no puede hacer otra cosa que ponerse a cantar. Y no se encierra en la ducha, en la regadera para cantar. Lo hace a la vista de todos los ángeles, Satanás, quien sea que esté mirando. Dios irrumpe con un coro lleno de alabanza. Él no tiene vergüenza que se lo reconozca como un Dios expresivo. Y otra forma de descubrir si Dios se ríe o no es mirar su espejo terrenal, la persona de Jesucristo. Juan 5:19 dice, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesucristo fue el reflejo perfecto de la naturaleza de Dios. ¿Viste cuando uno ve a un muchacho o una muchacha y se salió al Padre? Tiene las mismas salidas del Padre, los mismos tips. Bueno, esto es igual. Jesús salió al Padre. Si uno quiere decir, ¿cómo será Dios? Como el Hijo. Imagina el impacto que habrá tenido Jesús sobre los discípulos de Juan el Bautista que lo siguieron. Porque Juan el Bautista hacía largos ayunos, largas caminatas por el desierto, y posiblemente algunos de ellos hasta seguían la dieta extravagante del profeta, de Juan el Bautista, que comía langostas, agua, que no comía asado argentino porque decía, no, voy a renunciar a los placeres de la vida. Y Jesús un día vuelve del desierto, después de 40 días intensos de ayuno, sucio, maloliente, delgado en extremo, y sus discípulos se conmueven a ver la espiritualidad de su nuevo maestro. Dice, este es mejor que Juan el Bautista. Me gusta cómo lo describe mi amigo Ulises Oyarzún, mi querido chileno, porque él en un libro describe, dice, yo me imagino que el Galileo se lava después del ayuno y dice, amigo, empieza la acción, vamos a trabajar. Y los discípulos dicen, ¿a dónde vamos a ir? No sé, pero viene de 40 días de ayunar. Seguro que al Sinaí, a un retiro espiritual. No, ¿cómo se te ocurre? Dice el otro. Nos dirigimos al desierto, al Jordán, y seguramente comenzaremos una comunidad para orar y ayunar. Y Jesús los ve discutir y dice, ¿por qué discuten tanto? Hoy comienza el discipulado y no hay mejor lugar para empezar que el matrimonio, la boda de mi primo Lucho, que se casa hoy en Caná de Galilea. Nos vamos de fiesta. Los discípulos no lo podían creer.
Y entonces la gente recibe a Jesús en la fiesta con alegría, porque Él es un hombre que vive con intensidad la vida, irradia la felicidad. Y cerca de la noche, conocen la historia, se corre el rumor que se acabó el vino. Y no hay dinero tampoco, y aparte está todo cerrado, no te alcanza ni para comprar una cerveza mini Corona, nada. Entonces el Galileo hace llenar 6 tinajas de agua y convierte más de 600 litros de agua en el mejor, esto tengo base bíblica, otro día se la doy, en el mejor vino Malbec de Mendoza, Argentina, que ya existía. Acá creen cualquier cosa. Y yo imagino la mirada de Jesús cruzándose con los pávidos jóvenes que lo siguen. Les guiño un ojo y después de transformar el agua en vino les invita a unirse a los varones al baile. Todos abrazados, saltando, cantando, porque la fiesta de bodas es el símbolo de la era mesiánica. Recién comienza y el vino, que simboliza el gozo, la alegría, había sido renovado. Así que esto sigue. Se acaba el vino, se acaba la fiesta. Algunos saben de esto. Porque estudiaron la Biblia. Ahora la celebración puede durar días, porque es la costumbre en Galilea. Mientras Juan el Bautista era astemio, a este otro le gusta la pachanga, la parranda, el reventón, la fiesta, la música. Jesús amaba la alegría. No era que era un borracho, pero amaba la alegría, disfrutaba el deleite, dejando que el deleite diera alegría a su lengua, llevara danza a sus pies, risas al alma. En realidad, una de las razones por la que dijo que debiéramos obedecerle es para que nuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11, para que la alegría sea cumplida. Y yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un lindo tiempo de alegría? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste fuerte hasta que te dolió la panza? No acá, en otro lado. ¿Cuándo fue? Dijiste, yo la verdad que la pasé bien, pero no a base de alcohol, porque están los que están buscando la licencia para pecar diciendo, ay, ¿viste lo que dijo? No, estoy hablando de alegría sana. De disfrutar, de bailar, de pasarla lindo. Es decir, tengo a Cristo en el corazón, Dios me ha dado salud, ¿qué más puedo pedir? En Mateo 11:16 se registra una crítica que los líderes religiosos le hacen a Jesús y hasta le ponen un sobrenombre, glotón y borracho. A Jesús le decían glotón y borracho, vive comiendo, cuando lo vemos, fuimos a visitar su Instagram y tiene toda foto comiendo y chupando. Y Jesús, con esa agudeza que lo caracteriza, les dice, ¿a qué compararemos esta generación? A mí se me ocurre que es semejante a los muchachos esos que se juntan en la plaza y dan voces a los compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailaste. Os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué? A ver, vino Juan, que no comía, que no bebía, que era aburrido, y dicen, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come, que bebe, y dice, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, Jesús dijo, ustedes se parecen a esos que se sientan en las plazas a escuchar música. Les tocamos un tema de Marc Anthony y no se mueven ni se alegran, dice el mundano. Le ponemos música de Maluma, Bad Bunny, Nicky Jam y tampoco lloran. No hay cómo agradarlos. En síntesis, la crítica a Jesús es resultado de que los fariseos no soportan la idea de que Él sea un ser humano normal, corriente. Y la acusación va por partida doble. Una, por su indiscriminada manera de vivir. Fíjate con quién se junta. Es increíble que muchos creyentes ponen en las redes, me ponen a mí cuando estoy con algún artista entrevistándolo, dime con quién anda. Se olvidaron de Jesús, que no se juntaba con los religiosos. Compartía con pecadores. La otra crítica, que era amigo de la buena mesa, del buen asado. Imagínate un niño. ¿Qué tipo de persona le resulta atractiva a un niño? El niño no tiene filtro. Definitivamente un niño no se acercan a las personas con cara de pitbull, que solo ladran. Hablo del perro, no del otro que también ladra. No se acercan a los ungidos con limón.
Un día van a venir todos los reggaetoneros juntos y no nos va a quedar iglesia, te digo, ¿eh? Pero a Jesús lo buscaban los niños, lo querían, lo abrazaban. Y es porque enseñaba con una simpleza, con una gracia, que desde el teólogo hasta el niño, hasta el analfabeto, el letrado, entendían su mensaje. Y enseñaba con alegría, con gozo. Y esa gente que estaba golpeada de la vida durante toda la semana, escuchaba las buenas noticias del Galileo. No era un evangelio light. Es que Jesús estaba feliz, decía, mi carga es ligera. Claro, también habló de llevar la cruz y hemos predicado eso tantas veces. Pero estoy hablando de las emociones. Él no dijo, reprímelas. Y él tenía una genialidad, un pragmatismo, una simpleza a la hora de enseñar. Y usó mucho la ironía en las imágenes pedagógicas. Utilizó la hipérbole, el contraste de las imágenes. Tomaba los elementos de alrededor. A los pescadores le hablaba de peces, a los hortelanos de semillas. Él hablaba a las mujeres de monedas perdidas, a los pastores de ovejas. Todo se convertía en material para sus ilustraciones. No se puso a hablar necesariamente de lo escrito en los rollos de los profetas. Una sola vez leyó el rollo de Isaías dentro de la sinagoga. Después hablaba de las cosas de la vida, que todo el mundo lo podía entender. Pero es que no lee la Biblia, la menciona de memoria. Hay gente atada a esas boberías. Nadie califica al cielo por leer la Biblia, sino por practicarla, por vivirla, por ser parte de la dinámica de vida. Alguien tiene que decir amén. Y a Jesús lo acusaban de borracho, de glotón, porque la envidia de los fariseos era tan grande porque se estaba ganando el corazón de la gente. Y se lo acusó de ser un hombre alegre. A Jesús se lo acusó de ser un hombre alegre. Y pasaron 2022 años. Y yo pregunto, ¿de qué se acusa a los evangélicos hoy? ¿De qué se los acusa? A los cristianos, ¿de qué se los acusa? ¿Se nos acusa de ser personas demasiado felices? ¿No discriminatorias? ¿Se nos acusa de ser como Jesús, escandalosamente inclusivos? Fíjate que en todas las iglesias cristianas reciben a todos y todo es una alegría y todo es fiesta, ¿de verdad? Se nos acusa como a Jesús de aquellos que viven con intensidad, contagian al que está al lado. ¿Nos estarán acusando de lo mismo que a Jesús? Porque si nos acusan por todo lo contrario, por ser ungidos con limón, por odiar al que piensa distinto, entonces no estamos conociendo a quien decimos adorar. Si nos empiezan a acusar de que estamos siempre con gente rota, con mundana, a mí me fascina cuando dice cada vez te veo más mundano, cada vez estás más con la farándula, te estás perdiendo. Y yo miro quién me está criticando y digo, voy bien, porque si yo hace mucho que no choque con el diablo es porque voy en la misma dirección. Si me lo choco de frente digo, voy bien, voy bien, voy bien. Y miro de qué acusaban a Jesús. De lo mismo que a River, me encanta, somos una iglesia maravillosa que los religiosos no toleran. Segundo, si Dios no es un Dios en blanco y negro, y si es un Dios que es alegre, también se entristece, porque tiene emociones. Cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, no aparentó estoicismo. Lo hizo llorando. Sabía que lo iba a resucitar y lloraba. Cuando contempló a Jerusalén y vio a sus habitantes desorientados, malgastando su vida, lloró con lágrimas amargas de un padre angustiado. Su alma se conmovió y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, están perdidos. Y nada se va a comparar a la angustia de su espíritu en la noche del huerto, en Getsemaní. Nunca la tristeza había conocido tal oscuridad. Nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas. Nunca el espacio había sido honrado con gemidos tan agonizantes. Y al tratar de explicárselo a sus discípulos, Jesús dijo, mi alma está muy triste, en Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿En qué iglesia te permiten decir, estoy triste hasta con ganas de morir? Sin que empiecen a decirte dónde está la fe, hermano, la depresión es del diablo, salga de ahí. Jesús dijo, yo estoy triste hasta la muerte. ¿Sabes lo que es estar triste hasta la muerte? Esas veces, por ejemplo, que te fuiste a la cama y aunque tengas hijos, no tienes ganas de volverte a levantar más. Y después la culpa.
Porque la iglesia nos dice todo el tiempo que eso es de Satanás. Yo no estoy diciendo que la depresión sea un regalo divino, pero son sentimientos que de pronto vienen, tristezas. Hay tristeza con razones y hay tristeza porque sí. Que uno no entiende porque se te juntan un montón de cosas, sentimientos encontrados. Y Jesús se permite andar, deambular por las regiones de la tristeza porque Él sabe que nosotros vamos a pasar por ahí. Él sufrió en el oscuro valle de la traición. ¿Te traicionaron alguna vez? A Jesús sí. Atravesó las frías montañas de la deserción, que alguien te deje. Juró estar toda la vida contigo y luego terminaste en una corte para decir que las vidas continuaban de cada quien, cada uno por su sitio. Y ni una sola vez, Jesús sugirió siquiera que la tristeza no era apropiada, que había que ponerle límites, acicalarse, ponerse una sonrisa artificial para ir a la iglesia. No. Él no dijo, esta no es la forma de mostrar fe, hay que demostrar gozo siempre, tengo que quererme más. No. Yo a veces veo desde hace unos años que están de moda los coach, que te dicen no llores, quiérete, ámate, empodérate, echa fuera la tristeza. Y hay una plétora de coaching que considera tener la respuesta para todos. Y esto implica desconocer que somos seres singulares, que sí, compartimos ciertas generalidades como humanos, pero cada uno tiene sus historias, sus vivencias, sus realidades. Fíjate la mamá de hace un ratito que vimos en el video. Era la realidad de esa mamá. La nena le cortan el bracito porque tiene cáncer, se la saca al juzgado porque no tiene donde dormir. ¿Y qué le vas a decir? Empodérate, mujer. Vamos, 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 sonríe, sonríe, sonríe. Que no tengo mi hija, vamos, esas son estupideces, vamos, mira para adelante. ¿Cómo le vas a decir eso? Ese optimismo forzado, imbécil. El tú puedes, empodérate. Cuando es una frasecita motivacional, es una imposición ingenua, necia. Porque hay un montón de frasecitas hechas que a veces las repetimos hasta el hartazgo, como si trabajar con seres humanos significara trabajar en serie, fabricar electrodomésticos. Entonces, con frases motivacionales no se resuelve el problema de base. No se modifican actitudes, conductas espirituales que se vienen desarrollando por años. Si querés, podés, no te permitas estar triste. Entonces, descontextualizar a la persona, no darme cuenta yo como líder que cargas con una mochila como yo la cargo. ¿Qué es la mochila? Tu historia, tu sistema de creencias, en la casa donde te criaste, ¿qué creían? Tus paradigmas, tus capacidades, tus recursos o la falta de ellos. Decirte, tú puedes. No respeta la subjetividad, la singularidad de quien tengo enfrente. Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí. Pero no es repetir la frase como loro hasta que algo pase. Jesús se permitió llorar lágrimas puras de una vida comprometida y llena de fe, pero lloró. ¿Quién pasa por la vida sin sufrir algunos golpes? Vive lo suficiente y te mostraré a una persona golpeada. Yo estoy hablando de golpes de las entrañas, esas que te dejan sin aliento y crees que no vas a volver a respirar como antes, ¿eh? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Recoge las lágrimas, nuestras lágrimas, en una redoma. Pero es bueno que sepas que Él no mira la redoma como un científico llevando a cabo un experimento. Él mira tus lágrimas con angustia, con un nudo en la garganta. Mientras dice, tu dolor afecta a mi alma también. Voy a darle validación a tus lágrimas. Voy a recogerlas una a una. Yo cuando crecí llegué a suponer que siempre tenía que poner una sonrisa artificial. Una sonrisa plástica en el rostro porque en la iglesia me retaban si no sonreía. Y me decían, hermano, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. No, así no actúa Dios. Porque la muerte de Lázaro actuó para bien. ¿Cómo que no? Fue la resurrección de un hombre. Pero ese hecho no secó ni una lágrima de Jesús. Entonces tenemos que permitirnos a veces llorar. Respetar los duelos. Vienes del panteón. No voy a decirte salta, gózate, por ahí no tienes ganas. Y a veces es tanta la tristeza que no tienes ganas de leer la Biblia. No hay ganas de leer la Biblia. A mí me han dicho viudas, yo tengo ganas de agarrar una Biblia más en mi vida. A eso le voy a agregar la culpa de ahora te vas al infierno. Le digo, Dios te va a hablar de otra manera. Y no se equivoca el Señor. Le habla a través de una canción, un día se quebranta dentro del auto escuchando una música o mirando una película. O pensamos que Dios va a estar circunscrito a nuestras canciones.
Dios te puede hablar con un tango, con un bolero. Me van a matar los religiosos, pero Dios hace lo que quiere y no hay quien diga qué haces. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Dios me ha hablado con películas, y sí. O Dios va a decir, oh, no, si no te metes en mi templo no te puedo hablar. Entonces hay momentos de tristeza y de alegría, sí, hay que vivirla, dijo el sabio Salomón, tiempo de llorar, tiempo de reír. Nuestro Dios también sufre, también llora. Y si Dios es un Dios que no es tan blanco ni negro, también se enoja. Ahora se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Porque nos gusta más un Dios nice, que está siempre... No, ese es un hippie. Dios no es así. A mí me consuela que Dios se identifica tan estrechamente conmigo que prueba la sal de cada lágrima que yo vierto. ¡Oh! Pero cuando miramos al espejo de Dios en Jesucristo, no cabe duda que también se enoja. Yo necesito recordarte que un día Jesús entró al templo y vio a comerciantes deshonestos especulando con los precios de los animales que se necesitaban para ofrecer sacrificios a Dios. Pues Jesús no tiene problema con los comerciantes honrados. Pero estos hombres tenían una moral equivalente a los usureros que prestan dineros con intereses leoninos y si no pagas te mandan a quebrar las piernas. Eran estafadores, timadores, bribones, embusteros, perniciosos. Casi argentinos, mirá lo que te voy a decir. Sin Cristo. Después somos perfectos cuando Dios nos toca. Pero habían convertido la casa de Dios en un casino. Por eso Jesús se enfureció. Buscó cuerda, las unió, se armó un látigo. No fue un arranque temperamental del cual más tarde Jesús tuviese que arrepentirse. Él sabía lo que estaba haciendo al ponerse iracundo. Y sacó a esos bribones como se merecían que lo sacaran. Nada de que, no, te voy a hablar en el amor del Señor. ¿Sería tan amable de correr la mesita, te lo pido, en el nombre de mi Padre? ¡No! No era un pusilánime, Jesús. El chasquido del látigo resonó en el aire y el espanto de la gente. ¡Ah! Me puedo imaginar a los discípulos, mirá, Jesús enojado. La gente tenía dos posibilidades. O desalojar la casa de Dios o enfrentar la ira del Hijo. Y nosotros, mientras que nos resistimos a pensar en un Dios enojado, pues dicen, no, pero me cuesta pensar así. Hay otros que caen en la trampa de creer que Dios vive enojado. Que Dios tiene un desfasaje hormonal. Que a veces está en uno de esos días y te liquidó. Perdón, pero tenía que matar al de al lado y como mi mano es grande maté a los dos. Yo conozco a mucha gente que creció creyendo que si te sales 1 centímetro de la línea recibes un golpe ¡paf! Del martillo celestial. Y eso te hace vivir como que siempre estás a 1 centímetro de estar en offside. Que en cualquier momento Dios te liquida. Aunque no lo creas, hay gente que adoran a un Dios no conocido. Yo conozco gente que tiene 30, 40 años de creyente y cree que Dios vive malhumorado. ¿Por qué lo creo? Porque cuando te dicen una palabra te amenazan usando el nombre de Dios, porque es el Dios que conocen. Yo no los culpo. Si no regresas a la iglesia, Dios me dijo que tu salud peligra. Tu abuela, que parezca un accidente. Es el padrino tu Dios. Es Don Corleone. Pero es el Dios que conoce. Si sales de mi cobertura pastoral, no te doy garantía de que tus hijos no van a ir al infierno. Y te mandan la amenaza. No lo hacen por mafioso, o por ahí sí. Lo hacen porque creen que ese es Dios, porque así creen que funciona con ellos. Si te atreves a separarte, Dios me dice que te va a salir un tumor en las nalgas. Te lo digo con el cariño y el amor de Dios. Recíbelo, se te va a caer un testículo mientras que camine. Si se te cayó al que se rió, no fue por una maldición, ¿eh? Yo suelo contar que uno de estos manipuladores una vez me llamó a nuestra oficina y dijo, dice el Señor. En ese entonces estaba Norma, una muchacha muy querida ahí de secretaria, y dice, Normita. Porque disfrazan con amor la amenaza. Igual que los mafiosos. Los mafiosos matan a un tipo y van a orar a la iglesia. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la cristiana sepultura.
los que conocen ese tipo de Dios, entonces este dejó en el contestador, dígale Normita al hermano Dante, que por cuanto no aceptó la invitación que su siervo era él, que su siervo le hizo para venir a mi país, con todo el dolor del alma, él me dice que se llevará 2 de sus hijos en una muerte trágica. Dios se lo lleva por cuanto no aceptó la invitación de venir a predicar a mí. O sea, no le acepté la invitación a él, me mató 2 hijos, Dios, así nomás. Siempre digo que debería haber una ley para condenar a estos tipos, para demandarlos. Que usan a Dios para sus amenazas cuasi mafiosas. Ahora, cuando eres padre, ¿imaginas, por muy indignado que estés, amenazar a un hijo así? Decirle, te voy a matar, voy a orar para que te salga un cáncer porque no arreglaste tu cuarto, de verdad. Y si ustedes son padres humanos y saben dar buenas dádivas siendo imperfectos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué tiene que poner manzanita para que entendamos? Pero siempre está un pecado y pierdes el trabajo, eres desalojado de tu casa o vas a contraer una enfermedad incurable. Eso no cuadra con lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. El Salmo 103:8 dice, es lento para la ira. O sea, su disposición fundamental para nosotros es de amable delicadeza. ¿Cómo vamos a hacer enojar a Dios? Bueno, la Biblia también da pistas de qué hace enojar a Dios. Hebreos 10:26 dice, si alguien peca deliberadamente rechazando al Salvador. En otras palabras, la mejor manera de hacer indignar a Dios es mirar la cruz, ver lo que hizo Jesús y decir, ¿a quién le importa? Yo no necesito un Salvador. Pero al mismo tiempo esa ira se calma con un suspiro cuando alguien se humilla arrepentido. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que dice, si tú arrepientes, yo estoy como un papá. ¿Qué papá no va a recibir al hijo por más lío que haya hecho su hijo? Y si este no es un Dios en blanco y negro, también es dulzura. En una ocasión yo estaba atravesando unas pruebas difíciles. Y la gente no suele decirme muchas cosas a mí. Porque, digo, aún los que están cercanos a mí no me dicen qué lindo esto, celebro tal cosa, porque todos creen que alguien más me lo está diciendo. Entonces la gente dice, ¿qué le voy a decir si todo el mundo lo debe decir? Y a veces no escucho ni las críticas ni los aplausos, no escucho nada. Y no tengo retroalimentación de nada. Y como todo ser humano, a veces me siento solo o que estaré haciendo lo correcto, alguien será bendecido con esta palabra, me habré preparado lo suficiente, habré estado calibrado con el corazón de Dios. Hay veces que tengo cientos de preguntas, tampoco me voy a ir al estacionamiento a recibir la gente a que me llenen de halago y me digan cosas lindas. No, pero como no puedo llegar a todos y no todos pueden llegar a mí, nunca me entero de muchas cosas. Y un domingo, un amigo me lleva a un lado y me dice, me miró con esa clase de mirada que solo pueden mirarte los amigos y me dijo, Dante, yo no te quiero por cómo predicas, ni por lo que haces o lo que dices, yo te quiero como persona, porque eres un buen tipo. Eres un buen amigo, el amigo que todo hombre quisiera tener. Y si algún día necesitas algo, quiero que sepa que lo haré, sea lo que sea. Haré lo que sea para suplir esa necesidad. Nunca tuve que aprovecharme ni usar ese ofrecimiento. Pero mientras que él me lo decía, se me hacía un nudo en la garganta y en mi espíritu sentí un impulso de orar y decir, Señor, ¿me estás dando un abrazo a través de él? Y tuve la seguridad espiritual que fluyó en mi alma en ese momento, que no me dejó dudas al respecto, que Dios me estaba abrazando. Era Dios que me estaba diciendo, lo que necesites, hijo, lo que sea, y me dio un abrazo. Y ahí sentí la dulzura intrínseca de Dios, que de chico no me la explicaron ni me la predicaron donde yo me congregaba. Cuando Él ve a alguien demasiado frágil, como yo me sentía en ese momento tan acerbo, tan álgido, Él encuentra la manera de mandarnos ángeles y decirnos que no estamos solos, como esta mamá del vídeo que le dijo a la hija, mira, Dios se acordó de nosotros. Isaías 42:3 dice, Él no quebrará la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. La frase más dulce, esa no la dijo ni Amado Nervo, no la dijo ni Neruda, ni Gabriel García Márquez. Es la mejor frase, la más romántica, la más dulce que encontrarás en la Biblia. Una caña hueca que se dobla, un pábilo
La llamita que conserva el último vestigio. Son dos cuadros de debilidad que nos describen en muchas temporadas de la vida. ¿Viste cuando estás viviendo esos momentos que un movimiento equivocado y la caña termina quebrada y la llama extinguida? Una cosita más que te pasa cuando se juntan las tormentas perfectas, digo. Cuando te sientes solo, no tienes dinero, no eres correspondido, te destrozan el corazón y de pronto sientes que estás agarradito de un hilito de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Te termina de cortar? ¿Mata a los débiles? No, cuando llega Dios y ve los frágiles de su pueblo, balanceándose al borde de la desesperación, sin ganas de orar, sin ganas de adorar, que ya no sabe si eres cristiano siquiera, ¿sabes lo que hace Él? Los alcanza con un toque de dulzura que acaricia la caña y trae nueva vida a la llama moribunda. Él dice, voy a ser tierno contigo, voy a sanar tus magulladuras, lo que necesitas es dulzura y yo tengo mucha para darte. En realidad, pocas cosas frustraron más a los discípulos que la dulzura de Jesús. Ese mismo hombre que agarró un látigo y sacó a estos bribones del templo, ahora los confundía totalmente porque mostraba dulzura y ternura con un grupo molesto de niños. Está bien, deja que los niños vayan a ti, pero es necesario sentarlos en tu regazo. Tenía que abrazarlos. ¿Y los leprosos? Una cosa era saludarlos de lejos, pero Jesús se detuvo y los tocó. En esa época los leprosos daban miedo, haría vomitar a cualquier persona solo verlo. La lepra se come las extremidades, dedo a dedo, pedazo a pedazo. Si no se los come la letra, se los comen las ratas mientras duermen. Le comen las manos. Y como no tienen sensibilidad, no se dan cuenta que las ratas le están comiendo las extremidades. Es la muerte a trozos. Si alguien sabía el significado del ostracismo, de la culpabilidad, de la discriminación, por Dios, eran los leprosos. Y aquí tenemos a Jesús, que sabiendo de su enfermedad, no solo hablaba con ellos, los tocaba. Jesús no apareció pidiendo distancia social, no les tomó la fiebre, no se encerró a hacer live desde la cocina con su esposa pidiendo prudencia. No tenía esposa, pero si lo hubiese tenido. No se puso un tapabocas y dijo, no, yo soy Jesús, pero tampoco para arriesgarse, esto es muy contagioso. Si hubiese hecho Jesús eso, no hubiesen creído en Él. No dijo, no, pero con esto no se puede jugar. Y con lo otro sí se podía jugar. Entonces, cuando Jesús extendía los brazos alrededor de esas preciosas almas atrapadas en cuerpos que se iban descomponiendo, era el primer abrazo que algunos habían recibido en 10, ¿qué digo en 10? En 20, en 30 años. Los abrazaba. No les sanaba solo la lepra, sino el alma. Le mostraba afecto, ternura. Esta gente quizá no habían sido abrazados desde el seno de la madre. Ese es el lado tierno que muchos no conocen del Dios al que dicen adorar. Y algunos necesitamos eso porque solo hemos tenido asperezas en la vida, porque nos lastimaron nuestros adultos, nuestros padres, nuestros líderes. Sea que hayamos sido maltratados por un padre, por un cónyuge o incluso por un pastor, hay gente que lo único que conoció es escarnio, castigo, mofa, bullying. Llegas a la iglesia y te dan más de eso. Y Dios dice, no, en una relación conmigo vas a conocer mi dulzura. Y esa dulzura va a satisfacer tu necesidad de afecto, de cariño. Él te va a abrazar, Él te va a dar cariño, no te va a pedir que cambies, Él te va a abrazar. No me importa lo que otros digan con este mensaje, está llevando a los cristianos al libertinaje. Yo conozco un Dios que da dulzura. Que yo quiero orar y digo, Señor, no sé qué orar. Dios me dice, no ores, abrázame. Te amo, dice el Señor. ¿Cómo no te va a amar, princesa, príncipe? Cuando uno conoce, mira, a un Dios alegre, triste, dulce, con un montón de emociones, ahí cambia nuestra vida cristiana. Te voy a compartir algo que te va a volar la cabeza. Ya uno dice, wow, entonces le puedo romper el corazón. Sí. Porque no es un policía cósmico que está esperando con la moto escondido que pases un stop. No estamos hablando de un jefe insensible con un manual de reglas, de premios, de castigos y promociones. Estamos hablando del cristianismo, que es una relación apasionada, intensa, plenamente emocional. A mí me acusan de ser emocional. Y sí, yo me río, canto, bailo,
Porque cuando uno ve a un Dios con emociones, ya no está pensando si viola una regla, sino si le desgarra el corazón al Padre. Es diferente. Violaste una regla, el policía te hace un ticket, una multa, y bueno, la próxima más cuidado. Pero no es lo mismo que romperle el corazón a quien te amó o a quien te ama. Porque ahí no es, ay, me moví de la línea, me moví de la sana doctrina. No, traicioné una confianza. No solo uno empieza a desobedecer, sino que deshonra a un amigo íntimo. Dios me libre de deshonrar a mi amigo. ¿Qué me importa desobedecer una regla? Cambian las cosas. No solo uno comete una infracción, sino que estamos alzando un puño a quien derramó su sangre por nosotros. Entonces uno lo piensa 10 veces antes de romperle el corazón. ¿Ven cómo cambia? Cuando Dios ya no está siendo blanco y negro, cuando no es el IRS, cuando no es el gobierno, sino que es un padre. Entonces las fotografías emocionales de Dios no son en blanco y negro, todas son a color. Tienen sombra, matices, más que lo que nuestra imaginación pudiera concebir. Y cuando llegamos a ser cristianos, somos invitados a unirnos a esta familia expresiva, amistosa, que a veces te invade el espacio privado. Y Dios envió a su Espíritu Santo para hacernos reflejos más exactos de cómo es el Padre. ¿Y eso incluye qué? Reflejar su expresividad. Y algunos hemos perdido la intensidad de las emociones. Yo veo gente tan poco emocional y me preocupa en las iglesias. Me preocupa. Esto no es emocional, recíbalo en el Espíritu. ¿Y por qué Dios no nos hizo espíritu? ¿Por qué no somos como espíritus andantes? ¿Por qué no Dios cuerpo y alma? Porque eso es tripartito, esa es la manera que Dios nos hizo. Cuerpo, alma y espíritu. Si no hubiese dicho el alma es del diablo. Pero la hemos revisado al alma y la hemos retocado hasta que perdimos lo esencial de parecernos a Dios. Y Dios quiere restaurarnos la capacidad de sentir, de la expresividad. Necesitamos, permitirnos un disfrute, mi querido, intenso, prolongado. Y no hablo de un disfrute en el pecado, un disfrute sano, sin sentimiento de culpa. Algunos deberían disfrutar la naturaleza, mirar lo que los rodea. A otros deberíamos celebrar mucho más de lo que celebramos. Debería haber más baile, más fiestas, más risas, más diversión. Y estoy harto de las discusiones semánticas. No, los cristianos no bailan, danzan. Es lo mismo. No, nosotros no tenemos cantantes, tenemos adoradores. Nosotros no hacemos fiestas, solo nos gozamos. Es lo mismo. Baila, canta, celebra, gózate mientras dure la fiesta, mientras dure la música. Porque Dios te hizo lleno de emociones. Alguien tiene que decir amén. Y Dios nos invita a expresar también las penas del corazón. Mis queridos, ya está, no más falsas sonrisas. Cuando estás pasándola mal, ven arriba y estoy destruido, ayúdenme. No más fingir que nuestros periodos de duelo ya pasaron, cuando en el corazón sabemos que apenas empezamos a sufrir. No más intentos por acicalarnos para probar que somos espirituales. No hay que probar nada. Esto es un hospital. ¿Cómo vas a venir a un hospital a probar que estás sano? Acá se viene a probar que estás enfermo. Y si alguien dice, yo la verdad que estoy 10 puntos. Y bueno, a buscar otra iglesia, porque esto es un hospital. El que está a 10 puntos, o está enfermo y es hipócrita, o está demasiado sano y está ocupando una cama. Y necesitamos liberar camas. Acá no le damos cama a los médicos. Acá necesitamos gente que dice, yo estoy en proceso de que la vida me ha golpeado duro. Y Dios dice, no huyas de la aflicción. Te entiendo. Y ¿sabes una cosa? Yo te atesoro cada lágrima. Si necesitas estar angustiado, angústiate. Si necesitas lamentarte, lamentate. Nadie te va a criticar. Algunos necesitamos expresar rabia a veces. Hay tantas cosas que deberían ponernos furiosos. Ausencia de maldad no es bondad, ¿eh? Como dijo alguien alguna vez, el problema del mundo no es la gente que hace maldad, sino la gente buena que no hace nada. Entonces debería enojarnos la opresión, las injusticias, el legalismo imbécil, la discriminación y la estupidez humana que no tiene límites. Eso me enoja. Cuando un profeta usa la palabra de Dios para amenazar gente y para retener los que no se vayan de la iglesia, me enoja. Y sí, me enoja. Me vuela la paloma y me bajan los buitres. Me enoja. Me enoja.
porque conozco a Dios. Dios dice, cataliza esa energía en una acción transformadora. Otros necesitamos experimentar ternura. Algunos hombres no saben ser tiernos, especialmente los hispanos, que le queda un abrazo y dice, ¿qué pasó? Tranquilo, que nadie duda de tu identidad sexual, machote. Claro, como que no encuentran esa velocidad en la transmisión y reaccionan torpemente algunos varones, no pueden ser dulces. Y le privamos a los nuestros de una emoción que Dios quiere que expresemos. Y es muy serio cuando un hombre no puede mostrar ternura a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos tienden a ver a Dios como vieron al Padre. A veces yo fui criado con un padre que cuando hacía las cosas bien no me las decía. Me decía cuando hacía las cosas mal. Y yo decía, papá, ¿viste que hice el cuarto y tengo buenas notas? Y lo mínimo que podés hacer, ¿qué querés que te felicite? Decía el viejo. Entonces yo pensé que Dios nunca te felicitaba. Y ternura menos, pobrecito mi papá, el alemán. No podía expresar, pero yo tuve que cortar con eso. Entonces necesitamos llevar una vida que refleje ternura también. Que abracemos, no tengamos miedo. Que abracemos. En lugar de vivir una existencia en blanco y negro, vivir un mundo a color. Entonces así vamos a reflejar la fidelidad de Dios. Vamos a ser todo menos seguidores desapasionados, fríos, impávidos de Cristo. No estamos predicando un Dios estoico. Él no es unidimensional, no es monocromático. Es un Dios expresivo que ha explorado las profundidades de los sentimientos que están más allá de cualquier comprensión humana. Este es el Dios en que vamos a invertir la vida en conocerlo. Este es el Dios que nos va a conducir a una existencia plena. Es el Dios que siente por nosotros, el Dios al que adoramos. Y no podemos ver la totalidad de Dios si sufrimos acromatopsia en el alma. Así que, una vez más, yo me alegro de predicar y servir al Dios no conocido para muchos. A ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese es el que yo anuncio en River cada fin de semana.